Hola chicos, bienvenidos a mi canal nuevamente. Hoy día les quiero hablar sobre algo netamente ñoño. Nos vamos a ir a la ñoñería de lleno. Les quiero hablar sobre un nuevo mundo que descubrí hace muy poco, que es el mundo de los Gunpla. Con Gunpla me refiero a modelos de maqueta de los robots de la serie de anime y manga Gundam. Gundam es un anime que nació en los años 70, digamos allá a finales del 79 más o menos, con la primera serie que se llamaba Mobile Suit Gundam y que tiene una franquicia que está hasta el día de hoy. En total los robots que aparecen en todas las sagas de Gundam yo creo que son más que los Pokémon, los Digimon, los X-Men y la Liga de la Justicia juntos. Es tanto así el mercado que tiene el modelismo de los Gunpla en el mundo que el 90% del comercio de Bandai se basa en estos robots. ¿Qué significa Gunpla? Es la abreviación de Gundam Plastic Model. ¿Cómo conocí a los Gundam? La verdad es que el único acercamiento que había tenido con Gundam hasta estos momentos era con la conocida serie Gundam Wing, que fue transmitida aquí en televisión abierta en Chile y que por lo menos en nuestro país es la única conocida. Pero nunca tuve un acercamiento con la serie más allá de eso, y menos con los Gundam, con los Gunpla. Incluso en mi viaje a Japón no fui capaz de comprarme un Gunpla allá, siendo que allá estaban todos los modelos. Pero como no tenía este acercamiento con la serie, este cariño, y estaba muy embobado buscando cartas Pokémon y un montón de cosas de Dragon Ball, finalmente no me enfoqué en la búsqueda de los Gunpla. Entonces, ¿cómo conocí a los Gunpla y cómo nació este amor por estas maquetas? La verdad es que fue algo súper casual, porque en mi trabajo hay un chico que fue a estas ferias ñoñas que se hacen ahora y consiguió comprarse una versión china de un Gundam. Lo llevó al trabajo y empezamos a construirla, y la verdad es que me empezó a gustar bastante el sistema de armado. Finalmente, y de tanto insistirme, porque él se metió así como de lleno en el mundo de Gundam y empezó a ver series, empezó a leer mangas, etc., decidí acompañarlo en esa oportunidad a la tienda Mirax, que está en la Pumanque. Decidí comprarme la figura que hasta ahora es mi favorita, que es el Dom IMS. Ahí pueden verla. Le di una oportunidad y sin saber nada de Gundam logré armarla, logré dejar una maqueta bastante decente, y la verdad es que me gustó bastante cómo quedan las maquetas. Actualmente, ¿qué conozco de Gundam? La verdad es que después de comprarme algunas maquetas y empezar a investigar, efectivamente el bichito de ver el anime y de meterme un poquito más en la franquicia se prendió, y en estos momentos he visto una de la trilogía, la primera de la trilogía de la primera serie, Mobile Suit Gundam, que es del 79. La serie original cuenta con 43 capítulos, pero si ustedes quieren resumirse esos 43 capítulos y verla un poquito más rápido, les recomiendo ver las 3 películas recopilatorias del anime, que les deja bastante resumido todo lo acontecido en ese tiempo. Y mi otro acercamiento es con la serie Gundam Build Fighters. ¿Qué necesito para armar un Gundam? He leído en internet que mucha gente se asusta al momento de decidir comprar una de estas maquetas. Primero porque piensan que se les va a hacer muy difícil y que van a terminar gastando plata porque la maqueta les va a quedar horrible, etc. La verdad es que están bastante lejos de tener razón, porque simplemente con tus manos, sin ninguna herramienta, tú puedes construir un Gundam y te puede quedar bastante decente, la verdad. Ahora, si te quieres meter de lleno al modelismo un poquito más avanzado, te recomiendo las siguientes herramientas. Una base de corte, tiralíneas, ojalá 0.1, un alicate, una lija y una lima de uñas de 3 niveles, que son estas que como que lijan, después limpian, me parece, y luego sacan brillo. Con estas herramientas puedes llegar a lograr un mucho mejor resultado con tus maquetas, ya que las partes que quedan como cortadas del plástico puedes lijarlas y sacarles brillo y que te quedan impecables. Ahora, fui a Mirax, fui a una tienda de Gundam y resulta que habían demasiados y todos tenían distintas categorizaciones, habían unos más grandes, unos más chicos. ¿Qué me recomiendas tú? Bueno, la verdad es que te recomiendo comenzar con los HG. Lo que más vas a ver en el mercado, sobre todo aquí en Chile, son los HG y los MG. Los HG son los High Grade y están enfocados a un público no tan detallista, pero que quiere tener buenos resultados. La mayoría, si no todos, no estoy seguro de esto, los HG son a una escala de 1 a 144. Significa que con 144 de esos Gundam en altura vas a lograr un Gundam de tamaño real. Los MG son los Master Grade y en general son mucho más detallados en su esqueleto, en sus terminaciones y en el plástico, y el plástico que traen es de mucho mejor calidad. Y la mayoría son una escala de 1 a 100, o sea, con 100 de esos puedes alcanzar el tamaño real de un Gundam.
¿Dónde conseguir Gunplas en Santiago? Les recomiendo visitar y darse una vuelta por Mirax, que está en el Apumanque, en el metro Apumanque, en el metro Manquehue, disculpen. Ellos tienen una gran variedad de figuras, tienen de hecho un pasillo completo lleno de Gundams. He escuchado, leído en internet que los precios son más altos que en otros lugares en Mirax, pero la verdad es que encuentro que no es tan así. La ventaja que tiene Mirax es que tiene mucho modelo, entonces de verdad a veces pagar un poco más por un modelo que vaya a tener que encargar por internet y que vaya a tener que esperar un mes para que llegue, a lo mejor vale la pena gastarte unos pesos más. Otro local que puedes visitar en Santiago está en Huérfanos con San Antonio, en la galería alemana me parece. No sé cómo se llama la galería realmente, pero la tienda se llama Berlin Hobbies. Cuentan con un pequeño stock de Gundam. La recomiendo también porque venden pinturas para maquetas y pueden conseguir bastantes herramientas entretenidas ahí. Otra tienda que recomiendo para visitar Gundam, sobre todo en su página web, es Geeks, con Z al final. Ellos cuentan con una sucursal en el Costanera Center. Y la última opción en tiendas que por lo menos conozco es Smart, Z-Mart, que cuenta con también algunos modelos. Esta tienda tiene unos precios un poquito más caros, así que puede que tengan que gastar unos pesos más por una maqueta que les guste ella. También les recomiendo darse una vuelta por la página de Facebook del grupo de Gundam Chile. Tienen un grupo de Gundam de conversación y también uno de venta, intercambio y compra de maquetas. ¿Por qué recomendaría comprar un Gundam o un Gunpla sobre otro tipo de figuras? Yo comencé a coleccionar las figuras de SH Figuarts de Dragon Ball. Son bastante detalladas, bastante bonitas. Lo que me empezó como a aburrir de estas figuras es que tú la compras, la sacas de la caja y eso es todo. Yo soy fan de fotografiar figuras, así que las figuras así como bien detalladas y bien articuladas me gustan bastante. Pero lo que me pasa con las figuras de Gunpla, de Gundam, es que hay un trabajo de por medio que hace la experiencia mucho más completa, por decirlo así. O sea, tú abres la caja, encuentras todas las piezas, tienes que leer un librito de instrucciones en donde te van diciendo paso a paso cómo armar la figura, empiezas a armarla con tus propias manos. Si quieres te puedes demorar una tarde, como puedes demorarte una semana, lo que tú estimes conveniente, armarla de a poco. Y la verdad es que cuando terminas de armarla, de pegar el último decal, que son los stickers que trae, se siente como una especie de recompensa, así como una satisfacción por haber armado tu propia figura. Les dejo en la descripción la dirección de todas las tiendas que les indiqué a través del video. Además les dejo la dirección del grupo de Facebook de Gundam para que puedan echarle un ojo a mejor a una maqueta usada para que no gasten tanta plata si no quieren. Bueno chicos, espero sus comentarios. Me gustaría saber si ustedes ya son expertos en el tema de Gundam. ¿Qué consejos me podrían dar para mejorar mis maquetas? Si ustedes quieren meterse en el mundo de los Gundam, ojalá este video les haya servido como guía. Recuerden suscribirse, darle a like a este video por favor y compartir el video, de verdad que me sirve mucho. Así que nos vemos en el próximo video. Que estén bien, chao.